onda con Israel, bro? O sea, ¿por qué le están diciendo eso? Todavía lo están sacando de la esclavitud y quieren regresar allá atrás. Hola, Hola, ella es Dafne ella es Mamre y esta es Tierra de Leche, y Miel. Miel. Bueno, ¿quiénes somos? Somos de Iglesia Cristiana El Camino, somos de Cancún y vamos a mostrarles un poco de lo que es ser un joven cristiano actualmente en estos años que estamos viviendo, ¿no? Que es, aparte de ser un joven cristiano, que es seguir a Cristo. Y más que nada estamos creando como que este espacio porque conocemos que hay demasiados podcasts, sí, pero muchas veces creemos que nosotros como jóvenes necesitamos algo más real, algo que nos identifique sinceramente, porque en estos últimos tiempos, que ya lo podemos denominar así, el tiempo de la apostasía, el tiempo donde se están haciendo muchas revelaciones, eh, se hace mucho más difícil para un joven aceptar y seguir a Cristo. E incluso a los mismos jóvenes que ya han aceptado a Cristo tienen una dificultad, claro, como cualquier otro, ¿no? Seguir a Cristo no es fácil, pero eso no quiere decir que pueden haber demasiadas trabas, que nos confundimos demasiado en esta actualidad donde creemos que hay libertad cuando lo confundimos con esclavitud. Y es por ello que el tema del que vamos a abarcar el día de hoy es ser joven y vivir en Egipto. Empezamos con ¿qué es ser esclavo? Vamos a remontarnos un poco hace muchos años. Voy a leerles un pequeño texto. Hace muchos años el pueblo de Israel llegó a Egipto durante una época de hambre y gracias a José, quien llegó a ser importante ante el faraón, se establecieron en Egipto. Con el tiempo, los israelitas crecieron mucho en número y un nuevo faraón comenzó a temerles. Por ello, los convirtió en esclavos y los obligó a trabajar durante mucho tiempo en construcciones de Egipto. Prácticamente vivían, comían y trabajaban para Egipto. Ellos vivían bajo presión y sufrimiento, e incluso el faraón ordenó matar a muchos bebés hebreos para evitar que el pueblo siguiera creciendo. Aquí podemos ver claramente cómo era la vida de Egipto en ese tiempo y cómo era la vida de los israelitas en Egipto en ese tiempo. Entonces podemos ver claramente que fue una época de mucha opresión para ellos y realmente pues sufrían, ¿no? Ser esclavo creo que actualmente la esclavitud que llevaban en ese tiempo no existe, por lo menos en nuestro país a tal grado, no. De tener que trabajar sin paga, morir de hambre, incluso que maten a tus hijos, creo que eso es como muy traumático, ¿no? Imagínate ver morir a tu propio hijo a causa de el Estado o otra cosa. Pero ya remontando un poco más al tema, vamos a Éxodo capítulo 1 del 11 al 13. ¿Qué Okay. dice, nombre? Bueno, aquí es el libro de Éxodo, que como tal, Éxodo que significa salida, menciona en el capítulo 1, versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, No, hasta ahí, ¿no? Era el 11 al 13. 11 al 13. No manches, empecé a leer el 13. No importa, de nuevo, de se nuevo. puede editar. Sí. ok, ahora remontando más que nada y las bases bíblicas, porque claramente siempre tiene que haber una base bíblica. Dice en Éxodo capítulo 1, versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Aquí podemos ver o remontarnos ya más que nada a lo específico de la historia, de cómo era tratado Israel. ¿Por qué? Por miedo de que lo superaran en número, por miedo a que los hebreos terminaran gobernando el mismo Egipto. Pero eso no es simplemente el miedo a ellos, sino porque el mismo faraón sabía que el pueblo de Israel le servía a un Dios,
a un Dios vivo, que tenía poder, que Él cumplía las promesas y que tenía a un pueblo bendecido. Amén. Y eso es muy importante, ¿sabes? Porque saber que el faraón en ese entonces sabía muy bien que servíamos a un Dios vivo, no solamente hacía que temiera, ¿no? Sino que él se daba cuenta que a pesar de todo el sufrimiento que estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo, seguían siendo de cierta manera respaldados por un Dios. Eso es muy importante. Pero aquí tengo una pregunta clave, ¿no? Que es, ¿pero esto es solo historia del pasado o seguimos viviendo en Egipto? Vamos a abrir la conversación con esto. ¿Tú qué piensas, Manre? Bueno, creo que esto llega a ser una controversia o creo que se han abierto muchos temas respecto a esto en el vivir en Egipto. Muchas veces creemos que cuando leemos el Antiguo Testamento simplemente es el Antiguo Testamento, que no tiene que ver nada relacionado con lo actual o con la venida de Cristo o en el mundo actual, vaya la redundancia, ¿no? Pero estamos completamente equivocados. Recordemos que la Biblia, la palabra, es palabra viva. Es palabra que siempre nos edifica, que constantemente nos está reconstruyendo a través del Espíritu Santo. Pero con esto voy a que seguimos viviendo en Egipto por el hecho de que seguimos siendo esclavos de las cosas que nos ofrece el pecado. ¿Y cuál es el pecado? Vivir en el viejo hombre. ¿Y qué es vivir en el viejo hombre? Vivir en el viejo hombre es seguir atado ya sea a las adicciones, cualquier adicción puede ser drogas, pornografía, Alcohol. alcohol, videojuegos, teléfono, porque últimamente, ¿quién no es adicto al teléfono? Constantemente, lo primero que hacemos al despertar, ¿qué es? TikTok. TikTok. Bueno, yo agarro Instagram, ¿no es cierto? Yo no abro TikTok, pero me he escuchado que sí, TikTok. Y no es cierto, soy cristiana y yo no abro mi teléfono. Lo bloqueo. No tengo celular. No tengo teléfono. Así de radicales. Ándale. Qué buen chiste. Pero bueno, aquí lo importante es que ellos entiendan esa parte, ¿no? O sea, no estamos diciendo que no sea, o sea, pecado agarrar tu celular, no, sino que prácticamente estamos tan expuestos ahorita en un mundo donde cualquier cosa, cualquier situación, incluso hasta un hábito puede ser causa de que nosotros caigamos en pecado, por ejemplo, la pereza, que estamos tan vulnerables en este momento que es muy importante entender por qué seguimos siendo como Egipto, ¿no? Que seguimos siendo esclavos. A pesar de que, como mencionaba al inicio, no, tal vez no tenemos esclavitud de que trabajamos sin paga o incluso de que nos golpean y así, ¿no? Ok, en México tal vez no, en otros países pues sí hay opresión, ¿no? Pero por el momento aquí no. Entonces, sí es importante seguir viendo como esa parte espiritual. Recordemos que todo en la palabra de Dios igual es espiritual, ¿no? Y aquí hace referencia como el pueblo no solamente era esclavo en persona, o sea, de una persona, sino era esclavo en espíritu. Entonces, una pregunta clave que quisiera que ustedes se respondieran por sí solos en la intimidad. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Qué es lo que te está alejando de Dios? Una vez que tengas la respuesta a esto, vas a poder desarrollar todo lo demás que vamos a ir hablando para que podamos, más que nada, para que tú puedas volver a reconectar espiritualmente con Dios y más que nada para que puedas identificar qué es lo que te hace esclavo, ¿no? Porque la primera parte que tenemos que hacer siempre es identificar qué es lo que nos aleja de Dios para que podamos, primero, como es el segundo paso, es identificarlo y dos, que podamos reconocerlo, exacto. Ahora, ¿qué cosas hoy en día puede convertirse en Egipto para nosotros? Ya habíamos tomado el tema de que, pues, el alcohol, adicciones, pero ¿qué otras cosas más nos pueden hacer esclavos hoy? ¿Qué cosas hoy pueden convertirse en Egipto para nosotros, Norre? Bueno, a decir verdad, creo que muchos tendemos a idolatrar varias cosas. Porque recordemos que idolatrar no solo es postrarte ante una imagen y venerarla, ¿no? Sino que idolatrar es cuando pones algo antes que a Dios.
cuando tu preeminencia puede ser el trabajo. Posiblemente tú tienes tiempo para levantarte en las mañanas, tomar tu Biblia, leer 1 o 2 capítulos, pero lo primero que piensas es, voy a llegar tarde al trabajo. No tengo tiempo de leer mi Biblia, no tengo tiempo de orar, mejor me voy directo al trabajo, ¿no? Entonces, y es como que ahí, ¿cuál es tu preeminencia? ¿A quién le estás dando la primicia? La otra interrogante igual puede ser la escuela, pueden ser los amigos. O sea, no estamos diciendo que todo es pecado. Bueno, somos pecadores, claro que sí, pero no quiere decir que estamos condenando todo lo que hacemos, porque al final de cuentas vivimos en un mundo donde lo que lo rige es el pecado. Pero ¿a qué vamos en esto? Sino que vamos a tener la preeminencia. ¿A quién? ¿A quién le vamos a dar la primicia? ¿A quién vamos a decirle los buenos días al despertar? ¿Al teléfono o a Dios? Entonces, ahí es donde, claro, no va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana, porque nosotros como jóvenes tenemos la constante lucha de poder despertar y decir, no, es que tengo que orar. Y no es también, no es como hacerlo como, ay, ya que, sino hacerlo porque nace del corazón, nace del amor, porque al final lo que te mueve es el mismo espíritu. Cuando tú te dejas mover, cuando tú verdaderamente tienes esa conexión con Abba, con el Espíritu Santo, eso, mira, va a ser como un hábito. Simplemente despiertas y dices, voy a decirle buenos días a mi padre. Y así funciona. Entonces, ese es como que, como habíamos dicho al inicio, ¿no? Identificar cuál es el Egipto en el que estamos viviendo, a cuál no queremos soltar, a cuál creemos creemos que vivimos bien, pero en realidad estamos viviendo en el conformismo, ¿no? Y otra parte igual importante es, por ejemplo, a lo mejor hay chicos ahorita que nos están escuchando que no son cristianos, que es la primera vez, a lo mejor la primera vez que van a escuchar de la palabra de Dios. Ujú. Entonces, aquí tal vez te saques un poco de onda cuando estamos hablando de que, ay, estás siendo Egipto, estás siendo esclavo, ¿no? Pero creo que algo fácil de reconocer que estás siendo esclavo del pecado es porque un esclavo no es libre, ¿no? Entonces, muchos jóvenes allá afuera no son libres en que no son libres ni con ellos mismos, o sea, todo el tiempo bajo tu estima, te sientes mal, todo el tiempo te pasas comparando con otras personas, no eres libre a lo mejor de, pues, la cadena generacional, algo muy sencillo como que tu mamá fue alcohólica, tu papá fue alcohólico, tú eres alcohólico ahora, sigues siendo esclavo también de los pecados de tus antepasados, todas esas partes de... Entonces, tú joven que me estás escuchando, que no conoces la palabra de Dios, hoy quiero que sepas que estás viviendo en un mundo, un Egipto, un lugar donde no eres libre, eres esclavo de muchas cosas que te están oprimiendo, sean la familia, la escuela, los influencers, hasta tú mismo. Sin embargo, hay un versículo muy importante que está en Juan 8:34. Ay, nombre. Claro. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo importante, ¿no? Que hoy, joven, tú que no sabes de la palabra de Dios y es tu primera vez escuchando la palabra de Dios y vives en un mundo de opresión, de esclavitud, donde sientes que es la vida que te tocó y lo que tienes que vivir, aquí está la palabra de Dios que te dice que realmente no. O sea, tú estás, Dios nos creó para ser libres, ¿no? Y a causa del pecado es que estamos siendo esclavos, ¿no? De lo que sea que estés pasando, hoy tú tienes hoy tú tienes la posibilidad de ser libre. Y muy importante, vamos a pasarnos a la parte de, hay algo más fuera de Egipto, la promesa. Nos remontamos un poco otra vez a Éxodo 3:8. Vamos a buscarlo. Éxodo 3:8. Que dice, y, y descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Esta es una promesa, chicos. Es una promesa que tiene Dios para nuestras vidas. Pero, ¿tú qué entiendes por esto, Manuel? Bueno, aquí dice que Jehová ha descendido para librarlos y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Eh,
sabemos que este es un tema muy extenso, que posiblemente salgan muchas incógnitas desde este primer episodio, pero por eso es que vamos a seguir haciendo episodios, claramente. Claro. O sea, no es cierto. Pero que solo queríamos ahondar como que en todo para que entendamos un poco de a qué va a ir este podcast, ¿no? Y precisamente aquí que nos llevaría a la tierra que fluye leche y miel. Como ya hemos dicho desde el inicio, esta es una promesa, así como las que nos ha prometido a través del Hijo, como leímos en San Juan, ¿cuál? 3, en San Juan 3, 8:30, ajá, 8:34. como leímos en San Juan 8:34, que aquel que es hijo deja de ser esclavo. Y dirás tú, ¿qué se refiere con hijo, no? Pues eso es la promesa de cuando Jesucristo viene a esta tierra a morir por nuestros pecados. De esa manera, ¿quién descendió a esta tierra para que podamos ser libres de la esclavitud? Jesús, Jesús. ¿no? Entonces, de esa misma manera, Jehová descendió, su presencia, su poder descendió con Moisés para poder librar al pueblo de Israel de esa opresión en la que vivía constantemente Israel. Porque ahí en la misma Biblia dice que escuchó el clamor, los gemidos de su pueblo y por misericordia, pero sobre todo por amor, fue que decidió sacarlos de ese lugar donde estaban siendo maltratados, donde estaban siendo oprimidos. ¿Tú crees que los de Israel no vivieron en ansiedad, en depresión, en algún tipo de un trastorno compulsivo o en ese estrés constante que se pueda desarrollar más enfermedades? Incluso ellos, si te das cuenta, ojo, un dato muy importante. Ya saben que, pues, antes de que fueran esclavos, primero fueron trabajadores, ¿no? Entonces pasaron los años, nacieron los hijos de los hijos y de los hijos de los hijos, pero desde que pasó la primera generación hasta ese punto de la historia, todas las generaciones pensaban que porque nacieron ahí en Egipto, fueron trabajadores de ahí y luego esclavos, esa era la vida que debían tener, cuando no era así, ¿sabes? O sea, tú, no porque tu papá fue así, tu mamá fue así, tu abuelo fue así, tu tarabuelo fue así, tú tienes que tener esa vida, ¿no? Tú no tienes que ser esclavo de la vida de tus ancestros, de tus antepasados, tú no tienes por qué sufrir algo que tú no has hecho, ¿no? Sin embargo, es muy importante como lo que menciona aquí este Mamre, ¿no? De que ellos también sufrían, o sea, es que a veces leemos la Biblia y pensamos que es algo muy antiguo, ¿no? Pues te das cuenta, ellos también sufrían, o sea, tal vez en ese momento sufrían a lo mejor de clamar, de estoy cansado, tengo hambre, ¿no? Y tú joven a lo mejor tú sufres de que, oye, no me siento bien hoy, tengo depresión, no me siento bien con mi cuerpo, oye, soy un adicto, oye, tengo mi papá me pega, mi mamá me golpea. Todo ese tipo de cosas es lo mismo, el mismo sufrimiento que tú sientes ahora, independientemente cuál sea el tiempo, el Dios es el mismo, ¿no? El Dios es el mismo que te puede sacar de ahí, ¿no? Porque a veces leemos la Biblia como comentaba de que ellos sufrían hambre y como ellos no sufro hambre, pero sufro depresión, no es lo mismo, ¿no? Claro, es un sufrimiento que Dios también escucha, que también está atento a eso. Amén. Sí, entonces es importante recordar eso, que no estamos simplemente leyendo algo antiguo, estamos leyendo algo que nos construye constantemente, que nos hace entender. Y aquí, como le estábamos hablando desde el inicio, Dios quiere que alcances esa promesa. ¿Y cómo vas a alcanzar esa promesa? Reconociendo que estás viviendo en un Egipto, ¿ok? Y entonces a través de ello vamos a poder comenzar a avanzar poco a poco, comenzar a caminar en ese desierto que no necesitamos esperarnos 40 años para salir de ese Egipto y alcanzar la tierra que fluye leche y miel, porque está a un paso aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Porque también no solo se trata de alcanzar a aquellos jóvenes que ya conocen de la palabra, sino aquellos que aún no conocen ni cómo funciona el camino cristiano, cómo funciona el amor de Cristo hacia nosotros, ¿ok? Entonces, aquí tú, que persona que me estás escuchando, que nos está escuchando a nosotras dos, no queremos hacer este podcast para vanagloria, ¿no? Como diríamos, no queremos, no tenemos el objetivo de que, ay, vamos a ser famosas, que no sé qué, no. Creo que hay una necesidad constante en nuestros corazones que es verdaderamente compartir cómo es que un cristiano se siente, cómo es que un joven se siente en esta actualidad.
porque siempre sufrimos muchas incógnitas. Gracias a Dios, en la iglesia en la que estamos, con los jóvenes que convivimos, nuestros líderes Sí. principales, pastores, siempre ha sido una conexión muy real, muy sincera. Entonces, a través de ello nos vamos reconstruyendo poco a poco, porque hay veces que conocemos de que, no sé, están hablando o difamando tal iglesia porque pasó tal acontecimiento y es como que, hermano, necesita ayuda. ¿De qué manera le hablamos? Y creo que la mejor manera de poder conectar con otros a través del podcast, a través de De redes las redes sociales. sociales, claro, que ahí, creo que ahí la mitad de la juventud está, ¿sabes? Ujú. A fin de cuentas es buscar un medio por donde alcanzarlo, ¿no? En ese tiempo, pues Dios usó a Moisés, ¿no? Y a su vara y todo, pero pues ahorita Dios está utilizando un gran podcast para llegar a ustedes. Y remontando un poco lo que el tema que estaba tocando Mamre, que era sobre nueva criatura, de ser alguien nuevo en Cristo. Como ya saben, bueno, nosotros al dejar el pecado atrás, o sea, por el proceso de bautismo y todo, pues nos convertimos en unas nuevas criaturas, ¿no? Bueno, vamos a ser más específicos. En 2 Corintios 5:17 dice esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí es muy importante, ¿no? Seguimos en la parte de la promesa. Dios te tiene algo preparado para ti. Si te das cuenta, esto es un proceso. Primero, reconocemos que estamos en el pecado, reconocemos que la vida que tenemos no nos llena, no es una vida de sufrimiento, es una vida de tristeza, de amargura, de aflicciones, pero a causa del pecado, ¿no? A causa del pecado. Una vez que reconocemos esa parte, ya viene la parte de lo que es no tienes que vivir así siempre, ¿sabes? Esto no es la vida que Dios tiene preparada para ti, la promesa de una libertad, pero no solamente eres libre, sino que ahora es una nueva criatura, ¿no? Es lo importante, ¿no? De que después de conocer a Dios y después de ser libres a través de Él, nuevas criaturas somos. Y al ser unas nuevas criaturas, tenemos que nosotros, principalmente, compartir de esta libertad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque allá afuera, eso va para los chicos que ya conocen de la palabra, allá afuera hay muchos chicos que no conocen de la palabra, no saben de lo que es ser libres, de lo que poder sentarse en una mesa con sus familia a comer tranquilamente, a lo mejor pues algo tan sencillo que tú gozas hoy, gracias a Dios, pero hay afuera jóvenes que tal vez no tengan esas bendiciones, ¿no? De poder tener a lo mejor una amistad con quien platicar de Dios, de que no le ofrezca drogas, alcohol, de tener una amistad a lo mejor con quien salir de una manera sana, en comunión con Dios, de tener a lo mejor hermanos, hay gente que está peleado con sus hermanos, y no pueden, o sea, es la parte, ¿no? De que ahora que somos nuevas criaturas es mostrarle al mundo las nuevas criaturas que somos. Y por eso vamos a pasar a la otra parte que es un seguidor de Cristo no debe voltear atrás. Esto es muy importante. Para ti, Mabre, ¿qué es voltear atrás? Así. Así. Sí, ¿no? Obvio. Obvio, así es ¿Qué no voltear atrás. tuviste, de, no sé, ¿cómo se dice? Estimulación temprana en el kinder. Y yo, demuéstrame qué es voltear atrás, ¿no? Y voltea y se vuelve sal. No, ya, no, saquen. ¿Verdad? A ver, que me escriba en qué historia está esta, la de la estatua de sal. Vamos, si es de la iglesia, lo vamos a contactar. Pronto le vamos a dar un chetito o algo. Un cheto. Pero es que escriba el versículo tal cual y por qué se convirtió en sal. Muy buen punto. Bueno, continuamos. Bueno. Ok, bueno, ay. O sea, voltear atrás, ¿no? O sea, claramente es como que, ¿a qué te refieres con voltear atrás, no? Y hay una, ay, ¿dónde está el versículo tú? El que ponga su mano en el arado, no voltee atrás, ¿eso está en Mateo? Creo que sí. Ay, voy a buscarlo primero. Chance. Y yo, un corto porque estamos buscando los versículos para que vean que nosotras todo va a ser en la Biblia. Cortes comerciales para que yo tome mi taza de café. Ándale, sí, cuídate, está fría esa cosa. Dios provee el aire. Ok, ahora un seguidor de Cristo no debe voltear atrás. ¿Pero a qué nos referimos con voltear atrás? Bueno,
quiero empezar a explicar esta parte con el texto que está en San Lucas. Bueno, por cierto, antes de todo eso, la Biblia que usamos es la Reina Valera 1960. Siempre ha sido nuestra confiable, no usamos otras versiones. Este, ¿Por qué? No sé, porque pues Reina Valera. Somos Team Reina Valera 1960. Por favor, patrocínenos. Ok. Bueno, ok, en San Lucas 9, Amén. 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí vamos a explicarlo un poco también con la historia de Israel cuando empezó a Renegar. renegar. Así como tú le dices a tu mamá, no quiero, o por qué, y por lo otro, así Israel empezó a renegar. Yo sé que aquellos que ya hemos tenido esta lectura, que ya hemos leído Éxodo, no sé, más de 2 veces y así, de cómo salió el pueblo de Israel de Egipto, yo sé que constantemente, bueno, cuando leemos sin entendimiento, por decirlo así, nos llegábamos a estresar en la manera de que, ¿qué onda con Israel, bro? O sea, como, ¿por qué le están diciendo eso? Todavía lo están sacando de la esclavitud y quieren regresar allá atrás. Pero ojo. Ajá. Si lo vemos en la vida cotidiana, muchos somos así, ¿eh? Muchos somos así porque, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Antes te ibas caminando a la escuela, ¿no? Dios te provee a lo mejor el carro, ¿no? Y ahora te quejas también de por el tráfico. Te quejas también porque, ay, se pochó la llanta. O sea, ¿sabes? Y muchos somos así, o sea, muchos sin saberlo, o sea, sin darse, o sea, de analizar un análisis, Ujú. renegamos incluso de las cosas de que Dios nos ha dado por bendición. Y en ese tiempo, para Israel fue una bendición ser libre, ¿sabes? Fue una promesa, fue algo que Dios le dio a ellos. Sin embargo, es como que, toma. Ya sé, y yo, o sea, yo sé que nosotros también hacemos las mismas cosas. ¿Por qué? Porque sí, a veces, o sea, porque nos hace falta entendimiento. Así lo mismo pasó con el pueblo de Israel, porque no comprendían como tal, porque eran cabezas duras, así como nosotros, sabes que tenemos esa cabeza dura que no entra ahí la información, Entra. no entra. No, pero es que de verdad hay veces que nuestra cabeza está demasiado dura junto con nuestro corazón, que de verdad no entra lo que Dios nos está queriendo decir, lo que el Espíritu Santo de donde nos quiere sacar, pero nosotros somos tan tercos como el pueblo de Israel, Yo con el peine así, como Belinda. como el... Añadimos clip de Belinda. Añadimos clip de yo. No, pero sinceramente, o sea, hasta cierto punto sí es como que sí enoja o sí bueno, podríamos decir estresa, ¿no? Esta parte, porque yo cada vez que leía la parte de cómo renegaba el pueblo de Israel, sí era como que, o sea, ¿qué onda? O sea, Dios los está bendiciendo, les está mandando maná del cielo, les da calor, de cuando hay frío, los alumbra, de cuando está de noche, los protege con una nube cuando hay mucho sol, y todavía dicen, estábamos mejor en Egipto. Es como, bro, estabas siendo esclavo, vivías en opresión. ¿Por qué quieres regresar a Egipto? ¿Solo porque comías carne? ¿No? Pero nosotros estamos igual, porque decimos, por ejemplo, ya me bauticé, ya sigo a Cristo. Yo antes posiblemente, no sé, era una persona que salía todos los días, que posiblemente me iba de antro, me iba a tomar, y al final me quedé con todas esas amistades. Pero conocí a Cristo y empecé a ir a la iglesia, y en vez de ir no sé, al famosísimo antro, nos íbamos a la iglesia, a una vigilia, una velada. Pero las amistades comienzan a decirnos, oye, mamre, vamos, solo es un ratito. Y yo, no, es que yo ya no voy a eso. Ay, ¿por qué? Solo vamos a hacer una actividad. Además es el cumpleaños de tal amigo, ¿no? Y es como que te empieza ahí, ¿no? Te empieza la rasquera como que, "Ay, pues una al año no hace daño, ¿no? Y ahí te vas. Y luego estás ahí, entonces comienzas a disfrutar, porque tu carne comienza a disfrutar la noche y no estás ahí de...
¿no? Clip, jamás he ido a un antro, que quede claro. Así que no sé, así que esa historia no soy yo, me la estoy inventando. Jamás, Rato jamás he funada, ido. ¿no? Manfred va uno. A la bestia. De hecho, aquí hay una foto. Ah, no es cierto. No, 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 no. No, pero sí comienza y entonces ahí es cuando empiezas a ver tu vida pasada antes de conocer a Cristo. Y entonces empiezas a decir, oye, pero si yo me la pasaba bien, o sea, estaba feliz, me divertía con mis amigos, no tenía problemas en mi casa, porque recordemos que es algo espiritual, como habíamos hablado desde el inicio, como Dafne nos explicó al inicio, que todo es espiritual. Y entonces cuando comenzamos a dejar las cosas del mundo, a comenzar a dejar las cosas del mal, que donde es el diablo, Satanás azaroso, nos tiene cautivados, eh, el enemigo no está contento porque está perdiendo algo, está perdiendo un espíritu, un alma eterna, ¿no? Entonces empieza a atacar en diferentes lados en tu familia, posiblemente de un pequeño testimonio, muy, 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 muy pequeño, muy pequeño. Yo soy muy apegada Muy a... pequeño, procede a poner una hora, ¿no? No es cierto, ya. Después va a ser otro spoiler. Vamos a tener testimonios. Pero ya sería con una dinámica totalmente distinta. Así que espero con ansias. Bueno, yo soy muy apegada a mi mamá. Tenemos una conexión muy fuerte, ella y yo. Gracias a Dios, porque hay veces que veía como que otras familias, yo, ¿cómo que no te llevas tan bien con tu mamá? O sea, ¿por qué? ¿No? Pero eso es por una bendición de Dios, ¿no? Por gracia y por amor, pues yo tengo esa relación con mi madre. Pero luego hubo una ocasión en que empezaron a haber ciertas situaciones en las que empecé a perder tanto ella hacia mí como yo hacia ella esa confianza. Y era como que, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero entonces empecé a recordar que al inicio del año yo le hice una promesa a Dios. Y en ese inicio de año comenzaba a ir a las campañas de oraciones en la madrugada. Me ponía a hacer mis estudios bíblicos, no sé, de la lectura bíblica. mm, Oraba 2 o 3 veces al día. Y ya estaba más enfocada en mi liderazgo, porque, sí, Plus, somos líder de jóvenes. Yay. Excelente. Este, y, y ya fue como, ¿pero por qué? Pero ya luego fue como el mismo espíritu, es como que, oye, acuérdate que estás en una lucha. No todo el tiempo va a ser de que, jiji, jajaja, me llevo bien con todos, que no sé qué. Posiblemente en algún momento ella y yo nos peleemos, no lo sé. Posiblemente. Posiblemente. ¿Qué nos habíamos peleado, no? No, no, no es cierto. Enseguida no van a parar. Sí, se pelearon. No sé, yo no la conozco. Yo la conocí ayer. Ay, no. Bebé en apuros. ¿Es tu hermano? Sí. Bueno, Sigamos. no sé, posiblemente puede haber alguna discordia en algo así. Claro, se va a resolver, porque pues ahora somos personas con conciencia, con madurez espiritual. Pero si no la tenemos, ¿a qué iba con esto? Siento que ya me desvié. Y yo volviendo a agarrar el hilo Ándale. de cómo Dios nos pone a veces pruebas. Ok, sí. Sí. Y entonces, por esos problemas que llegamos, ay, ya estiré mis piernas, ya me duele. Por esos problemas decimos, chin, pues antes de ser más esforzada, creo que estaba más tranquila, tenía más paz. Y entonces ahí empiezas poco a poco, viendo hacia atrás. Quieres poner tu mano en el arado, pero pum, empiezas a voltear y te empiezas a soltar, pero de la mano de Dios. Y, y de esa manera es en la que no podemos alcanzar el reino de Dios. Es en la manera en la que Israel comenzó a ver a Egipto, a pesar de que Dios los estaba encaminando a la tierra que fluye leche y miel, que es la promesa. Sí. Amén. Amén. De hecho, si vamos a Éxodo 16:3, dice, y les decía, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano
por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí hay pues dos puntos importantes, ¿no? Que Dios está en un proceso con ellos y el punto igual es que ellos miraban atrás, ¿no? Como ella menciona, cuando empiezan a pasar cosas en nuestra vida que nos hacen querer mirar atrás, o sea, no nos vayamos tan lejos, o sea, no sé, incluso el pensar el de, ay, es que antes tenía más amigos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso el decir, ay, no, antes no me tenía que levantar temprano, o antes no me estaba fastidiando, ¿no? Porque a veces, a uno como líder, pues estábamos mandando y mandando mensajes, ¿no? O sea, de que los chicos, ¿no? Esa parte de como tú, joven, como cristiano, que ya aceptas a Cristo en tu corazón, que ya has conocido esta libertad, esta promesa que te ha dado Dios a ti, no mires atrás. No, no, o sea, no somos carne, sabemos que cometemos pecado, eso es clarísimo, pero no mires atrás, o sea, no, no seas como Israel en ese tiempo en el desierto, que pues renegaron a Dios y no querían prácticamente pasar por ese proceso, ¿no? Que era pues pasar por el desierto, ¿no? Pues realmente es una historia más profunda, luego la tocaremos, pero aquí lo importante es, aquí lo importante es que, joven, ya entendiste lo importante que es saber que eres esclavo del pecado, reconocer qué pecado te está alejando de Dios, o incluso en este caso, si es la primera vez que escuchas la palabra, reconocer que estás viviendo en pecado, que la vida que estás llevando, la neta, no está chévere, no está chida, No está chicle bomba, no está chicle bomba, como dice la o sea, chaviza. como dice la chaviza, ¿no? No está chicle bomba. Y que también sepas que hay una promesa, o sea, que tú puedes tener una vida diferente. Y ya la última parte es que si ya sabes de esa vida diferente, ya conoces esa vida diferente, es no la pierdas, no la reniegues, no la eches por menos porque Dios te sacó de ahí por algo, ¿no? Ya lo último que queremos tocar es ser un joven radical, ¿no? Qué importante es ser un joven radical, como el Santino. No, no. Anexamos foto de Santiago. Ser un joven radical. Yo tengo una pregunta, ¿no? Yo pregunto todo, pero a Mamre. ¿Qué es lo que debe hacer un joven para alcanzar la promesa de la tierra que fluye leche y miel? Yo sé que tienes un versículo por ahí para respondernos. Porque todo es la Biblia. Bíblico. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 al 26. ¿Ok? Dice, aquí. Este es un versículo, podríamos decir, muy famoso. Famosito. Famosísimo. Famosísimo. Son los que ponen las hermanas con una foto De Piolín, no, no de es cierto. Piolín. No, No. no es Piolín, es de un árbol luego. Cosas así. El árbol de la vida. Bueno, no, pero sí, digamos que es un versículo constantemente mencionado entre los jóvenes, porque va directamente hacia los jóvenes. Eso no quiere decir que este podcast solo es para jóvenes, porque todos seguimos siendo jóvenes en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sí, claro. No falta, no falta, no falta, no falta. Diría el pastor Josué. Usando frases célebres. Ok, bueno, ya. Dice en el 22, acuérdense, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 al 26. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Amén. Amén. Entonces, quiero que vayamos partes por partes, ¿no? Porque aquí no solo se trata de, Desmenuzando. no se trata de solo leer por leer, sino se trata de leer con entendimiento. Y pues aquí no, huye también de las pasiones juveniles. ¿De qué queremos huir?
¿De qué queremos alejarnos para verdaderamente estar cerca de Abba? Por ejemplo. Por ejemplo, algo muy, como muy tocado o muy fácil, algo así como que se resuena mucho en la juventud ahorita es la primera pasión juvenil, puede ser incluso hasta tú mismo, tus sueños, ¿no? Tus anhelos, la gloria, la fama, ¿no? Luego está lo que puede ser los noviazgos, la sexualidad, toda esa parte es muy... Lujuria, ¿cierto? Lujuria, ¿no es cierto? No. Ay, ya me sonó la cabeza. Un día la tabla roca. La lujuria, sí, sí, eso. También la otra parte igual que es una pasión juvenil, pues que muchos jóvenes están siendo atados, pues son el alcohol, la droga, toda esa parte de, ¿no? ¿Por qué? Porque te dan satisfacción momentánea, rápida. ¿Sabes? Somos ahorita una juventud que queremos todo rápido, al momento, y somos una juventud igual que estamos tan deseadas de amor, pero no tenemos nada de amor dentro de nosotros, ¿no? Entonces tenemos tantas pasiones allá afuera, tantas cosas que nos alejan de Dios, que eso solamente por mencionar algunas, ¿no? Sí. Perdón que haya mencionado con tanta... con, con ese tipo de... por mencionar de esa manera esa parte de lujuria. Pero ¿por qué lo menciono así o porque siento que es algo muy, muy presente? Sí. Porque sinceramente es eso, está demasiado presente, demasiado normalizado el tema, vaya, podríamos decir. Muchos, más que nada por lo que hablábamos al inicio, sé que son temas que vamos a tocar más adelante, pero no quiero dejar de hacer hincapié en esto. Y creo que es algo en lo que los jóvenes llegan a ser cautivos. Esclavos por Ujú. mucho tiempo. Por mucho tiempo, que no es fácil salir de ahí, porque eso no quiere decir como que, ay, hermana, ¿por qué está hablando de eso? No, 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 no. Estamos hablando de eso porque sabemos que pasa. Así que no me vengan con cosas, ¿eh? Pasa y pasa en serio. Ujú. Y Entonces, bueno, este, pero es algo que pasa que está muy, muy normalizado. El ser sexualizados está muy normalizado, y más que nada en la mujer, sí, cuando Dios nos ha visto como una creación que se debe de cuidar este templo, este cuerpo, la mente, nuestros ojos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que vemos, el corazón también. el corazón sobre todo. Entonces no podemos engañarnos con las cosas vanas de este mundo. Tenemos que verdaderamente huir de aquello, porque sabemos que al final de cuentas, ¿de qué manera nos van a edificar? O sea, ¿verdaderamente eso te hace libre? ¿O simplemente estás siguiendo las tendencias de la actualidad? Y aquí es muy claro, o sea, cuando el Señor dice, huye, o sea, no te está diciendo esquívalo, no te está diciendo bríncalo, no te está diciendo ignóralo, te está diciendo huye. ¿Por qué? Porque es algo que si tan solo, o sea, imagínense, si metieras tantito el pie ahí, te hunde. Por eso la palabra es clara cuando dice que tenemos que huir de esas partes, ¿no? Bueno, siguiendo en el versículo que dice, pero dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí en esta parte creo yo que está, bueno, para mí lo que yo estoy comprendiendo es que el Señor quiere que compartamos de lo que es la justicia, obviamente la fe, el amor, pero en Cristo. O sea, lo que nos ha enseñado la palabra a través de Él, que es el amor, que es la paz, la justicia, pero todo lo que tiene que ver con lo que Dios nos ha dado, ¿no? La libertad. Esa parte de... Pero más que nada, adelante, dice algo muy importante, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ya para el 23 dice, pero desechaos las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, ¿no? Aquí es un como muy conectado, ¿no? De que dice el Señor que huyamos y que nos mantengamos con los que comparten la misma, ahora sí que las mismas
¿cómo decirlo? Que comparten lo mismo que nosotros, el amor por Dios, el amor por, por Cristo, por la palabra, compartir la libertad, lo que es ser realmente libres. Y aquí más adelante dice, pero desechar las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y alejarnos de toda contienda, alejarnos de toda chisme, alejarnos de toda murmuración que pueda hacer que esto, lo que estamos haciendo nosotros como cristianos, se destruya internamente, yo siento, ¿no? Ujú. Sí, no ser esa generación de víboras casi, casi. No ser una víbora, ¿ok? Luego más adelante 25 dice, más con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, Dios ya nos dice que huyamos, pero que nos mantengamos con los que predican la palabra de Dios, que predicamos así con nosotros, con nuestros hermanos en Cristo, y que todavía nos mantengamos fuertes porque no caigamos en contiendas. Y ya para rematarla nos dice que tengamos la mansedumbre para compartir la palabra a aquellos que no saben, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Que ahorita estamos en una generación donde pues tendemos a pelearnos mucho, o sea, a tener contienda, ¿no? De que, porque ellos tienen ideas diferentes, o sea, no nos vayamos tan lejos, o sea, allá afuera en el mundo, si tú tienes una idea diferente de que, no sé, yo no quiero salvar a Mahahual, así digamos, yo no quiero salvar a Mahahual, yo sí quiero el parque y a pelearnos, ¿no? Y que tú estás mal, o sea, solo es una cosa, ¿no? Sencilla. O a mí no me gusta tal artista y todas se te van encima, ¿no? De que, ¿por qué no te gusta, no? O sea, el mundo está lleno de contienda, ¿no? Entonces nosotros como cristianos no debemos caer en eso, ¿no? No debemos caer en la contienda y tenemos que tener mansedumbre, si lo estoy diciendo bien, Mansedumbre. mansedumbre, perdón, Ajá. para corregir a aquellos que se oponen, ¿no? Ujú. Luego más adelante dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Sí, pues es como les había dicho desde el inicio, ¿no? Huir del pecado, dejar de ser oprimidos por el mismo diablo, porque ustedes dicen, el diablo, ni al caso, ¿no? Pero es justamente donde él te quiere tener, es justamente donde él te tiene. Entonces hay que saber, no, no hay que olvidar que es espiritual, no hay que olvidar que igual necesitamos más de la presencia de Dios para poder huir y de poder romper esas cadenas en las que nos tiene el enemigo, que nos tiene cautivos con tantas cosas que hay ahora. Ahorita hay infinidad de cosas para distraerse, hay infinidad de cosas para idolatrar, y especialmente los artistas. Pasa que, no, Influencers también. influencers también, sí, sí, o sea, youtubers, lo que sea. O sea, estamos tan enfocados o esperando ¿qué pasó en la casa de los famosos, no? Pero es que el episodio está al día, quiero que gane tal, pero ¿viste todo lo que dijo? O si no, esas polémicas que de repente ven por allá de que la Kenia Oz y que Juan de Dios y ¿quién es la otra? Ah, Kimberly, de Estuvo bueno. hermana. No, y es como que estamos tan al pendiente de eso y como que, ¿y de tu vida espiritual estás al pendiente? Y eso es lo ¿No? importante, ¿no? O sea, es que es lo que dice la palabra, ¿no? De que huyamos, porque estamos, no es como, mira, como antes, ¿no? De que a lo mejor los de Israel en ese entonces, el pecado que podían hacer a lo mejor era no orar, ¿no? Y era algo que tú podías ver enseguida, ¿no? De que, ay, no está orando, está cayendo en pecado, ¿no? Porque lo estás viendo, ¿no? Pero ahorita Ujú, podemos caer en algo tan sencillo, hasta en lo oculto, ¿no? O sea, de que estás en tu celular y ves cosas a lo mejor que no te edifican y así, ¿no? ujú. Sí, como lo que habíamos comentado antes, ¿no? O sea, que no, que a veces el pecado comienza a verse no grande. O sea, creemos que estamos pecando poco o que no es la gran cosa. Posiblemente ni es pecado. Cuando comenzamos a minimizar las cosas que nos alejan de Dios, es cuando verdaderamente nos alejamos de Dios. Pero eso es igual aquí lo importante. Mm. Cuando queremos dejarlos es cuando nos damos en cuenta que estamos siendo esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque eso pasa siempre. O sea, tú empiezas primero a lo mejor queriendo, no sé, viendo una serie. Supongamos, empiezas a ver una serie, te embobas tanto que cuando te das cuenta, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos un plan de lectura bíblica, ¿no? Ujú. Te atrasas con 4 días del plan bíblico, ¿no?
Y sin darte cuenta ya, o sea, ya te Ya- alejaste, ujú. o sea, Ya debes 70 capítulos y, 70 y sigue capítulos. aumentando. Y sigue aumentando. Y dices que el siguiente año te vuelves a echarle ganas, ¿no? Ajá. Entonces, eso pasa, ¿no? Y aquí lo importante es eso, ¿no? De que ser un joven radical es mostrarle al mundo y mostrarle a aquellos jóvenes que no conocen de la palabra qué es esa verdadera libertad en Cristo, ¿no? Eso es ser un joven radical, un joven que no entra en contienda, que comparte el amor, la justicia, un joven que no va a su escuela y si el otro le dice, Dios no existe, empieza a pelearse, ¿no? Sino que empieza a predicar a través de la palabra, el amor, la fe, mostrarle. Yo he conocido a gente que realmente no se acercaban a la iglesia porque alguien le predicó la palabra, sino porque vio un cambio de actitud, un cambio en acción, un cambio en la mentalidad de esa persona. A lo mejor en el trabajo vieron algo diferente en ti, ellos pensaron que a lo mejor donde ibas, o sea, no sé, y es como que allá afuera el mundo está tan deseoso del amor que si tú hoy en día eres amable con una persona en el sentido de decirle buenos días. Le gustó. Mira, ese chivió, ¿viste? Puro espíritu de lesbianismo, ¿no? ¿No es cierto? No, y contienda, ¿no? En pelea. No, ya perdí el hilo. Ya perdí el hilo. Ay, espérame. ¿Y qué estábamos? En que... Si eres tan siquiera amable con una persona, buenos días, un Dios te bendiga, o incluso preguntarle cómo estás, o qué te ha pasado, o voy a orar por ti. Ellos se quedan así que, oye, ¿qué onda? Esto es Dios, esto es el cristianismo, esto es la religión, porque igual tienen una idea errónea de lo que es la religión, ¿no? Lo que es seguir a Cristo, lo que es la iglesia, ¿no? Muchas veces el mundo allá afuera ya nos han tachado de una manera muy triste, en la que pues piensan que nosotros somos las personas que todo es pecado y te vas a morir en el infierno y que todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se han perdido lo que realmente que es lo que significa realmente vivir siendo libres. Y creo que ya más o menos hasta este punto ya lo que queremos darle a entender a ustedes es de que pues ser joven y vivir en Egipto es algo real que está pasando. Ser un joven que sigue viviendo, siendo esclavo de pecado, es algo que muchos allá afuera están viviendo actualmente, incluso gente que ya se convirtió, que ya sabe la palabra, sigue viviendo actualmente. Pero aquí este podcast está con ese propósito, nace con el propósito de mostrarles a a los seguidores de Cristo que no están solos, o sea, que no es una batalla que solamente tú tienes, ¿no? Tú joven que estás allí escuchándonos, que a lo mejor sea lo que te está haciendo esclavo, sea lo que te está haciendo pasar por ese desierto ahorita mismo, te haciendo la perder la conexión con Dios, también lo hemos pasado, es un proceso, no es un proceso nada más que tú hayas pasado, sino que todos pasamos en algún momento y no estás solo en ello, ¿no? Y más que nada es como mostrarles a ustedes las luchas, los procesos y batallas internas que también nosotros pasamos, ¿no? Para que no se sientan como excluidos en el sentido de que a lo mejor si yo, no sé, estoy pasando por la lujuria, estoy pasando por depresión, ansiedad, estés mal o algo así, ¿no? Al contrario, es para abrirnos y mostrarte a ti que lo que te está pasando sí es cierto, es real. Los cristianos también pasamos por esas aflicciones, pero hay una solución, ¿no? En una solución en Cristo, hay una libertad en Cristo y que no estás solo en esto, ¿no? Como Amén. cristianos. Sí, y ya más que nada, pues es eso, en lo que queremos radicar, en lo que queremos exponer, visibilizar, ser reales más que nada, porque vivimos en un mundo demasiado ficticio, demasiado irreal, que solo queremos aparentar, que solo fingimos ser otras personas. Pero ahí también es donde abrimos a otro tema que veremos más adelante. Hashtag más adelante. Todo más adelante, más adelante. Ajá. Depende de cuántos views llega este. Sí, Ah, sí. si llega tantos views, hacemos otro. Si no, ya no. Nada, Si no, me canso. ándale, ya, me canso ganso. Diría AMLO. Ay, mi cacahuate, no, no es verdad. No. ¿Qué iba? Ya se me olvidó, no manches. Bueno, el punto es que verdaderamente visibilizar eso, ¿no? De dejar de ocultar, sino que debemos demostrar esta parte de nuestra verdadera identidad.
porque algo que nos cuestionamos mucho o lo que no sabemos a veces conocer o terminar de conocernos, porque este es algo esencial también sobre nosotros mismos, que nos llega a frustrar mucho, es tener esa identidad en Cristo, que eso es lo que nos complementa, eso es lo que también nos ayuda a mantener una autoestima, ¿no? Algo que donde nos verdaderamente comenzamos a estimarnos, porque el autoestima claramente que entra, no es algo que podemos satanizar o decir como que nada que ver la autoestima con el cristianismo, no, sí todo que ver, ¿por qué? Porque Dios te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, y si no te amas, ¿cómo vas a amar al otro? Exacto. ¿No? Por eso se pelean mucho, Ándale. porque no se aman. Exacto. Te amo. ¿Viste? No me ama, no me lo regresó. Ay, te amo. Y aquí amándonos. Apaga la cámara. Mi hermana. Fuego cayó del cielo. No es cierto. Me destruye. Pero bueno, Ujú. al final esto es mostrarles a los chicos que Dios nos sigue transformando, que Dios Ajá. sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y pues, ¿algo más que quieras agregar? No, adiós, tengo hambre, es cierto. Ya, hay que pedir las pizzas. Ándale. Y bueno, más que nada, gracias por acompañarnos en un episodio de La tierra que fluye leche y miel. Es nuestro propósito que todos alcancemos esa promesa. Este podcast fue creado para esto, para que todos alcancemos esa promesa y esperemos que este mensaje haya hablado a tu corazón y te recuerde que Dios quiere verte viviendo en libertad, ¿ok? Pero una libertad en Cristo. Amén. Y recuerda que todos tenemos un Egipto del cual Dios nos sacó. Eso es más que obvio, todos fuimos sacados de un lugar así, pero también tiene esa tierra, esa promesa que es la tierra que fluye leche. Leche y miel. Mm. Eso es todo. Yes. Adiós, chicos. Nos vemos en un próximo episodio. No se lo pierdan. Vamos a venir con mucho más temas, personas invitadas que conocen o no conocen o que van a conocer, lo que sea. Pero pues sí, va a ser algo bastante dinámico. E igual pues vamos a estar dejando nuestras redes, dejando pequeños clips en TikTok para que se visualice todo este aspecto del podcast de Tierra que Fluye Leche y Miel. Este es un proyecto que hacemos que desde el amor a Cristo, desde el amor hacia compartir la gracia que ya hemos obtenido, ¿no? Que ha sido un regalo que Dios nos ha dado. Y creo que eso es lo importante, es lo primero lo que nos manda Cristo, ¿no? Compartir y dar de la palabra, llevarla a aquellos que no la conocen. Entonces, nos vamos viendo en el otro episodio y bye. Bye.